¿Qué tal, monas? Bienvenidas a mi canal un día más. Hoy te invito a quedarte conmigo a ver todo el proceso creativo y de diseño de esta blusa y a tejerla conmigo, ¿de acuerdo? Te explicaré paso a paso cómo ir trabajando y adaptando este diseño a tu talla y verás cómo voy tomando decisiones mientras me lo voy probando. Así que te invito a que lo veas conmigo, lo hagas y si tienes alguna duda no dudes en escribirme. Así que quédate y continuamos. Para nuestro proyecto utilizaremos los siguientes materiales: aguja de crochet de 4 milímetros y un algodón indicado para aguja de crochet de 3 a 4 milímetros. Comenzaremos como siempre dejando un palmo de hilo para ocultar esta hebra con comodidad. Posteriormente vamos a trabajar un nudo corredizo y vamos a hacer 44 cadenetas para todas las tallas. Una vez que tenemos nuestras 44 cadenetas, vamos a saltarnos la primera cadeneta y en la segunda vamos a trabajar nuestro primer punto bajo y vamos a seguir así punto por punto hasta terminar la vuelta. Ahora que tenemos 43 puntos bajos, vamos a levantar 3 cadenetas que cuentan como un punto alto, ¿vale? Y si os fijáis, este es el punto en el que hemos trabajado. Me salto el segundo y en el tercero voy a empezar a trabajar el que va a ser mi motivo, el punto granny, que son 3 puntos altos. Y en el siguiente tramo me voy a saltar 2 puntos de base, 1 y 2. En el siguiente vuelvo a trabajar 3 puntos altos. ¿De acuerdo? Y en los tramos rectos esta es la secuencia, salvo al principio o en las esquinas es saltarnos 1 y 2. Y en el tercero repito 1, 2 y 3 puntos altos. ¿Vale? Y voy a trabajar así 7 bloques de 3 puntos altos. 1, 2. En el siguiente, fijaos, ya he trabajado 7 motivos de 3 puntos altos y ahora voy a empezar a hacer el pico de abajo, que voy a hacer 3 cadenetas y en el siguiente punto bajo voy a volver a hacer un bloque de 3 puntos altos, ¿vale? Estoy girando. Y después vuelvo a trabajar 3 cadenetas y en el siguiente punto vuelvo a hacer un bloque de 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Y voy a continuar haciendo lo mismo que he hecho en el otro lado. ¿Veis que ya estoy dando la vuelta? Me salto 2 puntos, bloque de 3 puntos altos, me salto 2 puntos y así llegaré hasta el final de mi vuelta y fijaos, ya estoy, ¿veis cómo he replicado? Se está formando el cuello abierto, ¿veis? Y me falta cerrar con un punto alto. Me salto 1 y en el siguiente y último trabajo un punto alto, ¿vale? Y este cuello lo vamos a formar con varias vueltas en ida y vuelta siguiendo esta misma forma. ¿Vale? Y vamos a trabajar otra vez 3 cadenetas, giro, ¿vale? Trabajo 1 aquí dentro en el hueco, ¿vale? Este inicio lo vamos a alternar así, inicio y final, una
un punto alto y en el siguiente 2. Y así, ¿vale? Y vamos a trabajar ya un bloque en cada hueco de 3 puntos altos. ¿Veis? No tiene pérdida, punto. 3 puntos altos hasta llegar a mi esquina. Bueno, fijaos que ya llego a mi esquina, ¿no? Entonces, ¿qué voy a trabajar aquí? Pues trabajo un bloque de 3 puntos altos para formar esa esquina que necesito. De nuevo las 3 cadenetas y otro bloque ahí de 3 puntos altos. Vale, vais a ver cómo en la parte inferior de mi cuello veis que aquí tenemos solo un motivo entre las dos bloques de cadenetas y ahora que me van a salir 2 motivos, en la siguiente 3 motivos, ¿vale? Y que se separan de 3 cadenetas de los tramos verticales, ¿veis? Pues 1, 2 y 3 y para formar la esquina aquí que necesito otro bloque de 3 puntos altos y ya vamos a ir rellenando huecos, ¿veis? Con bloques de 3 puntos altos hasta el final, hasta llegar aquí arriba. ¿Veis? Estoy llegando al final de mi segunda vuelta de punto granny. ¿Qué hago? Veis que en el otro lado tenía 2 puntos, entonces me toca hacer un punto aquí en el hueco y en las cadenetas otro punto. De nuevo 3 cadenetas y giro. ¿Y ahora qué me toca? Pues si dudo me fijo en la vuelta anterior, ¿vale? Porque esto se alterna cada 2 vueltas. Entonces, ¿veis? Que tenía un punto aquí y 3 aquí. Pues me toca 3 puntos en el hueco. 1, 2 y 3. ¿Vale? Y si os fijáis vamos a repetir lo mismo. Vamos a trabajar bloques de 3 puntos altos en todos los huecos hasta que lleguemos aquí a la esquina, que trabajaremos 2 bloques aquí dentro separados de 3 cadenetas. Y lo mismo en esta, un bloque aquí simple y en esta esquina repetiremos los 2 bloques separados por 3 cadenetas. Y ahora vamos a ver, cuando tengamos 3 filas vamos a hacer el cambio de color. Bueno, monas, y fijaos, yo el cambio de color normalmente, si estuviera haciendo otra cosa, suelo dejar la última lazada sin terminar, veis, con las 2 hebras y ahora añadiría el color negro, ¿vale? Pero en este caso lo estoy haciendo de otra forma. Como cierro el punto, ¿vale? Y lo que hago es abrir la lazada y paso, en este caso tengo hecho bolita, ¿vale? Para asegurar. Y me está costando menos luego ocultar las hebras con la aguja, ¿vale? Haz de esta manera, así que, y como este tramo, este color lo he terminado por ahora, pues creo que voy a dejar, como siempre, un palmo y voy a cortar. ¿Vale? No voy a arrastrar como otras veces ni nada. Si queréis, pues ya sabéis. Entonces ahora voy a pasar a color negro y lo que voy a hacer es respetar el lado derecho al revés, ¿vale? Entonces como este está del derecho, giro, entro aquí en el primer punto, dejo de nuevo un palmo, hago el nudo corredizo y trabajo ahí 3 cadenetas. ¿Qué me toca? El de 2 puntos, pues trabajo un punto en ese hueco. ¿De acuerdo? Y
Voy a continuar con bloques de 3 puntos altos, ¿vale? Ya hemos visto cómo trabajar toda la vuelta, ¿vale? Y vamos a seguir así en ida y vuelta y ahora nos vemos. Bueno, monas, ya hemos visto cómo hacer el escote delantero y ahora vamos a ver cómo hacer el escote de la espalda, que va a ser parecido pero no es igual porque va cerrado. Entonces, de nuevo voy a dejar un palmo, hago nudo corredizo, voy a respetar la misma secuencia de colores, vosotras podéis hacer otra según queráis y voy a trabajar 22 cadenetas. Y una vez que tengo mis 22 cadenetas me salto el primer punto y en el segundo empiezo a trabajar el primer punto alto de mis 21 hasta que ahora os explico dónde vamos a hacer un aumento. Una vez que tenemos 21 puntos bajos, en el último voy a añadir otros 2, 1 y 2. ¿Vale? ¿Veis? Estoy girando. Y entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a regresar. ¿Veis que he ido trabajando los puntos bajos por aquí? Pues ahora por el otro lado también de la cadeneta, ¿vale? Y aprovecho para ocultar la hebra si no se ve mucho. Si no, luego se ocultará, ¿veis? Entonces aquí abajo tenemos 3. ¿Veis? Pues voy a regresar haciendo un punto bajo. ¿Veis? Un punto bajo en cada punto. ¿Veis? Y de esta forma he rodeado y tengo 43 puntos bajos. ¿Vale? Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? Fijaos, esta hebra que he ocultado ya incluso puedo, ¿veis? Si tiro un poco esto se encoge, pero bueno, así ahora lo estiramos y así no acaba ahí y mi hebra no se ve, ¿veis? Y ya la he ocultado. Y ahora cojo esto con mi aguja aquí, pero ya lo puedo estirar, ¿veis? Para que no se quede y está ahí mi hebra y una que me ahorro. Ahora levanto 3 cadenetas y voy a hacer lo mismo que para el delantero, ¿veis? Este punto está trabajado, me salto el siguiente y en el tercero hago 3 puntos altos. Me salto 2 puntos de base y en el tercero repito bloque de 3 puntos altos. Y vamos a seguir así hasta que tengamos 7 bloques de 3 puntos altos. Llevo 6 bloques de 3 puntos altos, ¿veis? Me queda 1, 2 y en el tercero hago un bloque de 3 puntos altos. Ahora me toca mi esquina, que serán mis 3 cadenetas, ¿veis? En el siguiente punto, igual que hacíamos en el delantero, trabajamos un bloque de 3 puntos altos, repito, 3 cadenetas y en el siguiente punto 3 puntos altos y ya he cerrado mi pico, ¿veis? Tengo el pico y me queda igual que el escote delantero, pero va cerrado, ¿vale? Me salto 2 puntos y hago un bloque de 3 puntos altos y continuaré así el mismo número de vueltas que hayamos hecho para nuestro escote delantero. Bueno, monas, aquí tenemos ya trabajado mi escote trasero y mi escote delantero, que tienen las mismas medidas, pero el delantero va abierto, ¿vale? Y he trabajado 7 vueltas en ambos y la misma secuencia de color.
¿De acuerdo? ¿Cómo vamos a ver la talla? Nos va a definir dos factores. Primero, el número de vueltas, que os digo que yo he hecho 7. ¿Por qué? Porque me lo voy probando, ¿vale? Vamos a ir trabajando vueltas, como hemos visto en la muestra, de ida y vuelta, y no lo vamos a probar. Entonces, fijaos, yo creo que lo colocaré más o menos así, ¿vale? Entonces, nuestro escote lo definen el número de vueltas, que más o menos quiero que sea como mis clavículas, y también la profundidad del escote, ¿vale? Y entonces, la profundidad de escote lo que nos va a marcar es el número de bloques de 3 puntos altos que voy a añadir entre mi escote delantero y mi escote trasero. ¿De acuerdo? Eso lo vamos a ver a continuación. ¿Vale? Así que mediremos y eso lo vamos a traducir a bloques de 3 puntos altos. Así que quédate y continuamos. Bueno, monas, fijaos, ya hemos trabajado tanto la pieza de nuestro escote trasero como la de nuestro escote delantero, ¿vale? Tenéis imágenes de cómo calculo esto, ¿vale? Según cada una sus medidas. Y os enseño cómo a mí me mide esto 17 centímetros de ancho por 22 de alto, ¿de acuerdo? Bueno, monas, fijaos, vamos a unir ya nuestro escote delantero con el trasero, ¿vale? Y para ello, lo primero de todo es unirlo por el lado que más nos guste, que en este caso a mí me gusta más donde la primera vuelta está del revés, porque queda esto así más, me gusta más cómo queda, ¿vale? Entonces la parte de atrás tiene que estar en el mismo sentido, ¿de acuerdo? Y la última vuelta, para mí la 7 de punto granny, también me queda del revés en las dos partes, ¿vale? Por tanto, trabajaremos ahora del derecho. Y lo que voy a hacer, como vamos a trabajar también de manera rectangular, pues voy a empezar en una de las esquinas de la espalda para que se vea menos, ¿de acuerdo? Así que voy a girar esto, ¿vale? Entonces voy a venir a esta esquina, ¿vale? Y vamos a empezar como ya habíamos trabajado, pero voy a trabajar media esquina primero, es decir, voy a trabajar 3 cadenetas. Primero, veis, hago el punto deslizado, voy a hacer 3 cadenetas y 2 puntos altos más ahí en esta esquina, ¿vale? Y luego cerraré con 3 puntos altos y 3 cadenetas para hacer la esquina, veis, como siempre. Y voy a continuar haciendo bloques de 3 puntos altos en mis huecos, como siempre, hasta llegar aquí, que ahora lo veremos. Fijaos, ya he trabajado todo este tramo y llegamos aquí a este huequito que tenemos y trabajamos un bloque completo de 3 puntos altos. Y ahora es cuando vamos a añadir el número de cadenetas que necesitemos. Recordemos que tienen que ser en la siguiente vuelta, trabajaremos aquí bloques de 3 puntos altos. Por lo tanto, si vemos la secuencia de la primera vuelta, son un punto el del bloque y 2 entre medias. Por tanto, tenemos que hacer 3 puntos por el número de bloquecitos de 3 puntos. Como en este caso yo voy a añadir 10 bloques de 3 puntos, 10 bloques de 3 puntos altos, 10 por 3, 30 y le voy a restar 2. Vamos a hacer 28 cadenetas. 1, 2, 3. Una vez que he trabajado mis 28 cadenetas, cojo el otro lado y vuelvo a trabajar aquí entre este punto y el bloque siguiente, pues un
grupo de 3 puntos altos, como venimos trabajando, ¿veis? Y así se van a redondear en mis esquinas, ¿veis? Un poquito el cuello, ¿vale? Y voy a continuar así, de manera ya normal, hasta que lleguemos a mi esquina. Fijaos, comenzamos aquí en esta esquina. Ya hemos trabajado las cadenetas que aquí era nuestro hombro, ¿veis? Ya hemos unido y ahora estoy en la esquina de aquí abajo y vamos a trabajar la esquina con normalidad, trabajando los 3 puntos altos y, como vimos en nuestro escote, 3 cadenetas y en la misma esquina 3 puntos altos. Y ya sabemos trabajar esto, vamos a continuar rellenando nuestros huecos. Trabajaremos la siguiente esquina igual que acabamos de hacer y llegaremos hasta las siguientes cadenetas, hasta llegar aquí, que veremos cómo hacer de nuevo las cadenetas. Bueno, y fijaos, ahora estoy ya trabajado las 28 cadenetas del otro lado y voy a continuar trabajando los bloques de 3. Trabajaremos la esquina siguiente con normalidad y nos vemos para cerrar la vuelta y comenzar la siguiente. Y fijaos, ya llego a donde empecé esta vuelta y ¿qué me falta para terminar mi esquina? Pues 3 puntos altos y 3 cadenetas. Voy a cerrar entrando en la tercera cadeneta y haciendo un punto deslizado, ¿de acuerdo? Y voy a sacar hilo porque en mi secuencia de color no voy a continuar con el negro por ahora. Fijaos, a continuación voy a comenzar la siguiente vuelta, pero me toca girar y voy a seguir trabajando en la misma esquina, ¿vale? Siempre haciendo el cambio de vuelta ahí. Bueno, y fijaos, ya estamos llegando justo aquí al motivo, al último hueco que tengo antes de mis cadenetas, ¿vale? ¿Veis? Hago un motivo y luego vengo a la primera de mis cadenetas, que es lo que nos tocaría, y trabajo ahí 3 puntos altos, ¿vale? Y luego, ¿qué hacíamos siempre en nuestra primera vuelta? Pues nos saltamos 1 y 2 cadenetas y en la tercera trabajamos de nuevo 3 puntos altos y continuaré así por toda mi cadeneta, saltándome 1 y 2 puntos y en el tercero trabajo 3 puntos altos. Y fijaos, me queda el último, veis que me quedan 1, 2 y 3 cadenetas, ¿vale? Y ahí trabajo mi último bloque de 3 puntos altos, ¿veis? Y ya, como hicimos en el otro lado, nos toca aquí en este hueco trabajar los 3 puntos altos en cada hueco. Bueno, monas, fijaos como después de la prueba que hemos hecho para ver el largo de los tirantes, ¿vale? Yo lo he reducido a 10 motivos a cada lado, ¿vale? Para eso servía y por eso únicamente cogíamos los puntos desde aquí, ¿vale? Entonces, cuando ya tenemos claro el largo que queremos, ¿vale? Teniendo en cuenta que luego va a ceder un poquito más con el peso, bien, pues ya podemos dar las vueltas completas, ¿vale? Entonces, yo vengo haciendo el cambio de vuelta todo el tiempo aquí en la espalda, por eso tengo aquí enfocado al lado de la espalda en una de mis esquinas, ¿vale? Entonces trabajamos de ida y vuelta, ¿vale? Entonces por aquí tendré todas las hebras que luego nos llevaremos
a nuestro lado revés de la prenda. Recordemos que la primera vuelta del revés, por lo menos para mí, va a ser el lado derecho, entonces todas las hebras irán para nuestro lado revés, ¿de acuerdo? Y vamos a trabajar así en ida y vuelta todo el tiempo, las vueltas que queramos. Bueno, monas, fijaos, aquí tenemos nuestra blusa donde ya hemos cosido nuestros costados, ¿vale? Y vamos a ver las medidas que a mí me ha quedado con este número de vueltas en unos 53 centímetros de alto por 56 centímetros de ancho, ¿de acuerdo? Y fijaos, he cosido de abajo hacia arriba una longitud de unos 33 centímetros y la manga me queda de unos 22 centímetros. Bueno, monas, fijaos cómo voy ya, ¿vale? He unido los costados siempre de abajo hacia arriba, porque así podemos siempre abrir o cerrar más nuestras mangas y también modificarlas posteriormente, ¿vale? Bajar más, si queremos tejer más vueltas en cada manga, que todavía no lo tengo claro, ¿vale? También vamos a hacer algún detalle que va a cerrar un poquito más todo nuestro escote delantero y trasero. ¿Qué os parece? ¿Vale? Entonces, no sé si yo me lo he dejado muy suelto como blusa porque mi idea era haberlo hecho vestido, pero es que está quedando, fijaos, hasta así metido, que cuando le haga el detallito aquí del cuello y todo, yo creo que va a quedar muy mono, no sé. Así que vamos a continuar con los detallitos que nos faltan, monas. Bueno, monas, fijaos la parte del escote lo que he hecho y ha sido simplemente añadido hilo aquí en la parte de la espalda, justo más o menos en la curva o donde queráis de la espalda para que se vea menos, y he comenzado a trabajar, fijaos aquí en esta esquinita, ¿vale? Y he seguido trabajando un bloque de 3 puntos altos en todos los huecos donde tenía solo las 3 cadenetas o el punto alto solo, ¿vale? Que se forma el huequito, por eso veis que me voy saltando una fila todo el tiempo, ¿vale? No tiene ninguna pérdida y vais a ver que queda muy mono, ¿vale? Cuando llegamos aquí a la otra esquinita, igual he probado tanto hacer este motivo como a saltármelo, ¿vale? Entonces se queda, ya depende de si os gusta redondear o queréis omitir estos dos y que quede más rectangular, ¿vale? Luego en las partes de las mangas teníamos los huecos directos y ya vamos a ir al delantero. Fijaos cómo ha quedado mi propuesta, ¿vale? Aquí que hemos hecho, pues igual hemos venido todavía respetando igualmente, ¿veis? Y aquí lo mismo en el hueco este, podéis elegir trabajarlo o no y que quede más recto, si este lo omitís, ¿vale? Hemos continuado y fijaos el detallito, ¿vale? Esto igual es opcional. Seguimos trabajando en los bloques, fijaos donde había las 3 cadenetas o el punto, que se ve claramente que es un hueco mayor y los de los 2 puntos no, ¿vale? Llegamos a esta esquinita y ¿qué he hecho? Pues en lugar de trabajar 2 o 3 cadenetas, incluso una según os guste, mejor 2 o 3 para hacer la esquina y girar, lo que he hecho ha sido pronunciar más y hacerla del tamaño de mi botón, del botón que queráis poner si es vuestro caso, ¿vale? Y generar así el ojal ahí en nuestra esquinita, ¿vale? Y hemos continuado trabajando en estos agujeritos de aquí y luego, fijaos aquí abajo, en el del escote simplemente veis, he trabajado, tenemos aquí el de abajo de nuestra primera vuelta de punto granny, ahí solo he hecho
un punto deslizado y ya he pasado a este otro lado, ¿veis? Uno a cada lado. Continúo y ya aquí he trabajado una esquina con 2 cadenetas para que quede más discretita. Continuamos así y ¿veis? Seguimos con bloques de 3 puntos altos y cerramos ya donde empezamos con punto deslizado. Entonces, yo he hecho la prueba, tenía este botón, también tenía otros negros, fijaos cómo quedaría, incluso blanco y negro, que también están los tonos. Bueno, me ha gustado este. Entonces, si no queréis un botoncito, pues en este lado simplemente haríais también las 2 cadenetas y queda un escote monísimo, sin necesidad de poner ningún botón, ¿vale? Entonces yo os dejo así varias opciones. Bueno, mona, sí me he lanzado a fruncir un poquito mi cuello, fijaos, he empezado aquí atrás en la espalda, ¿vale? Y lo que estoy haciendo es sobre la última vuelta de punto granny, fijaos, punto bajo en el primero del bloque de 3 puntos altos y punto bajo en el segundo, y todo esto con aguja de 3,5. Y ahora hago las 2 cadenetas y cierro con punto deslizado y hago un punto picot, vale. Vengo al siguiente de 3 puntos altos, igual, punto bajo en el primero, punto bajo en el tercero, vale, y de nuevo 2 cadenetas y cierro, vale. Y voy a seguir trabajando así, y si tengo que hacer algo especial ahora en la parte delantera ya lo vemos. Bueno, monas, fijaos, he seguido trabajando esa misma secuencia, 2 puntos bajos, pico, 2 puntos bajos, ¿vale? Y ya he llegado aquí, justo a la esquina que hemos forzado como ojal para nuestro botón grandecito, ¿vale? Así que he trabajado ahí en el último, voy a hacer un picot, ¿vale? Y ahora, ¿qué tengo que hacer para respetar esto? Pues voy a hacer un punto deslizado en cada cadeneta, ¿vale? Para que me siga sirviendo de ojal. Y aquí tengo que hacer por simetría las 2 cadenetas, ¿vale? Fuerza un punto picot antes de mis 2 puntos bajos, en el primero y en el tercero. Vale, y voy a probar si me sirve mi ojal antes de continuar, ¿vale? Y veo que sí. Uy, qué buena pinta. Creo que nos va a gustar a todas, monas, ¿vale? Así que de esta manera voy a esquivar ahí esto y voy a seguir con la misma secuencia, ¿vale? Si veo aquí abajo algo raro, ahora os lo digo, ¿vale? Y aquí arriba también repetiremos lo mismo, nos saltamos en esa esquina, ¿vale? Y no tiene pérdida. Bueno, monas, fijaos aquí abajo que he hecho, como llegamos al pico de nuestro escote, he trabajado 2 puntos bajos, ¿vale? Fijaos que he puesto este ovillo blanco para que se vea mejor. Y entonces directamente, ¿qué hago? Pues punto bajo en el de aquí y punto bajo en el de aquí, ¿vale? No quiero meter ahí abajo un picot, ¿vale? Y ya repito el punto picot ahí, cuando he pasado ya el bloque de este lado, y ya continúo con normalidad, ¿vale? Y seguiré hasta aquí, hasta el botón, y lo que haré es repetir con normalidad. Aquí debajo del botón me puedo saltar los puntos picot si quiero, ¿vale? Porque no se van a ver. O si quiero sigo y con 2 puntos deslizados en la cadeneta, en los 2 de la cadeneta, para pasar al otro lado y ya no tiene pérdida. Bueno, monas, y ahora cierro con punto deslizado en el último punto, y lo que voy a hacer es colocar un marcador aquí, fijaos, y así no se sale,
y quiero probármelo con vosotras. Fijaos cómo ha quedado, ¿vale? Antes de ver yo cómo queda, quiero que lo veamos juntas antes de ir a hacerme las fotitos, ¿vale? Pero tiene muy buena pinta y que habrá cerrado mucho más el cuello, ¿vale? Así que ya veis que más vale que quede grande el cuello y poder cerrarlo que no al revés, que nos quede muy cerrado y luego eso no tiene marcha atrás, ¿vale? Pero siempre con más vueltas y reduciendo también a veces el número, ¿vale? Cada una tiene que probar esas cosas porque tenemos un cuerpo distinto y unos gustos distintos, pero queda muy mono, fijaos. ¿Vale? Vamos a verlo. Bueno, monas, ¿qué os parece? Queda muy mono, ¿no? Y tapa esto de aquí más también, ¿vale? Si no, podéis hacer solo punto picot aquí en esta parte y no hacerlo aquí, si os gusta que abra un poquito más, ¿vale? Así que ahora lo veremos puesto, ¿vale? Con un poquito más de gracia y ya puedo cortar mi hilo. Una vez que me pruebo todo, pues ya lo puedo cortar y ocultar, ¿vale? Y ya está listo para las fotitos. Bueno, monas, si fijaos, yo he trabajado esta manga, ¿vale? He hecho este número de repeticiones y posteriormente he trabajado este detallito, ¿veis? Que una vez que he trabajado ese número de vueltas, lo que hago es hacer este bordecito, ¿vale? Y con puntos picot, saltándome algunos puntos y así lo que hago es estrechar un poquito, ¿vale? No queda demasiado abullonada, pero le da más gracia. Sin embargo, esta queda más abierta, ¿vale? Que os enseñaré imágenes. Bueno, monas, fijaos, quería que vierais las mangas, el detalle, para que tengáis dos opciones. Veis que una queda abiertita, que solo hacen las vueltas el mismo hueco que dejamos, trabajamos en redondo, cada una las vueltas que quiera, ¿vale? Y la otra que le he hecho ese fruncidito que vamos a ver a continuación, ¿vale? Y que voy a hacer corriendo porque me quiero ir ya a hacer las fotos, ¿vale? Y os quería enseñar así cómo queda. Bueno, mona, fijaos, para fruncir esta manga, ¿vale? Ya os he enseñado cómo queda en los dos casos, ya también siempre hay que probar con uno mismo, ¿vale? Yo simplemente os dejo ideas, pero en nuestro propio cuerpo es donde mejor lo vamos a ver, ¿vale? Entonces siempre, igual que para empezar, que no os lo he enseñado, pero bueno, siempre os lo hago, empezamos a uno de los lados de nuestra costura, trabajamos en redondo, ¿vale? Cerramos aquí, que era la cadeneta, levanto 3 cadenetas, cambio el sentido, ¿vale? Y siempre aquí justo debajo de nuestra sisa, ¿vale? Entonces, donde tenemos el cambio siempre se va a alternar, ¿veis? Este y queda en línea recta justo ahí debajo tapadito, ¿de acuerdo? Y ahora igual, con si empezamos siempre justo debajo de la sisa si podemos, ¿vale? Y la primera vuelta simplemente veis con aguja de 3,5 si os apetece, si no nada, hacemos un punto bajo a un lado, ¿veis? Del bloque de 3, me salto el del medio, vengo y hago aquí otro, ¿veis? Y aprovecho para ocultar hebra, ¿vale? Hago punto bajo a un lado, me salto el del centro, el del otro, ¿vale? Me voy a saltar con puntos altos el punto central de cada bloque de 3 puntos altos. Y fijaos, me queda trabajar este de aquí y cierro en el primero con punto deslizado, ¿vale? Y ahora, ¿qué voy a hacer? Pues voy a trabajar una segunda vuelta y ya la última. Vosotras podéis hacer alguna más si queréis de puntos bajos antes de la que os voy a enseñar ahora si queréis hacer el borde más gruesecito, ¿vale? Tan sencillo como hacer, hemos hecho un punto bajo, hacemos un segundo punto bajo,
2 cadenetas, ¿veis? Y entro así, cogiendo estas 2 hebritas del punto bajo y cierro con punto deslizado. Se forma ese picot y trabajo los 2 siguientes 2 puntos bajos, ¿vale? Y esa es la secuencia. De nuevo, 2 cadenetas, entro así, picot y 2 puntos bajos. ¿Veis? Aquí termino con el punto picot, vengo aquí al primero de los 2 últimos, saco hebra y fijas, porque ahora es facilísimo ocultar, corto, ¿vale? Y voy a ocultar directamente dentro de esta vuelta de puntos bajos, ¿vale? Fijaos, me llevo para atrás. Si queréis se da 2 vueltecitas. Además está en la parte de abajo, como hemos visto, y es tan fácil como ir ocultando. Ahora se ve por el lado revés, por dentro de los puntos bajos de esta vuelta. Bueno, monas, ¿qué tal? ¿Qué os parece el resultado final? Ya está haciendo unas fotitos y unos vídeos, ¿vale? Y aquí os enseño ya el proyecto final, ¿vale? Y a mí siempre me gusta meterme así ahora las cosas ya. Mucha gente parece que nos alarga tener las 2 opciones. ¿Qué os parece a vosotras? El cuello me parece que ha quedado monísimo. Bueno, monas, y aquí tenemos por fin nuestra blusa terminada. Espero que os haya gustado, que la hagáis en todos los colores. Si no estáis suscritas, por favor suscribíos y darle a like. Muchas gracias, monas.